Bueno, nada, agradecerles primero, obviamente, a todos y a todas por conectarse. Entiendo que es un horario fuera de lo habitual. Acá ya son las 11 de la noche en Madrid. Nada, agradecerles primero eso. La voluntad, están llegando al final del curso y sé que es un esfuerzo, así que valoro ese esfuerzo y estos minutos que me van a regalar. ¿Qué es lo que básicamente vamos a hacer? Bueno, primero antes presentarme, soy Gonzalo Sarjeta, me dicen Gogo, soy uno de los eh, codirectores de este curso, de parte de la universidad, de la Camilo Cela. Eh, Me dedico tanto a la investigación, a la academia, como a la consultoría, cada vez menos a la consultoría, pero bueno, básicamente es ese el perfil. Después les voy a dejar mis redes sociales y mi mail al final, por si me quieren pedir algo, lo que me quieran pedir, a su disposición, obviamente. Esto me apasiona, me encanta, así que no me lo tomo como un trabajo. Pídanme lo que quieran, papers, libros, películas, lo que quieran, a su disposición. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta 35, 40 minutos que tenemos? Después obviamente voy a guardar unos 10, 15 minutos de preguntas. Seguramente se me va a extender todo más, pero no importa. Vamos a entrar un poco primero con el tema de la narrativa tradicional. Vamos a ver cómo construir una narrativa, cómo construir un storytelling, los ingredientes. Obviamente que vamos a ver ejemplos, por qué son importantes las narrativas. Y después, ya en la segunda parte, nos vamos a meter con herramientas de inteligencia artificial que les pueden llegar a ayudar para el tema de la construcción de una narrativa. Ahí vamos a ver, por ejemplo, de Fanpage Karma, para todo el tema de escáner de las redes sociales. Vamos a ver Audience Insights para ver el tema de los segmentos. Por el lado del tema de los procesadores de textos, vamos a ver, obviamente, ChatGPT, pero vamos a ver UChat y Sonic Writer, otra más. Y después vamos a ver otra que a mí me encanta, se llama Vontage Tools, que es para el tema de análisis de discursos. Mi idea es, más que nada, darles algunas herramientas para que puedan trabajar, y obviamente vamos a cerrar con algunos avisos o algunas advertencias que creo que forma parte de cualquier deontología profesional, que es marcar las oportunidades y también marcar ¿no?, las limitaciones y los peligros, las amenazas que representa, como a lo largo de la historia representó cualquier cambio tecnológico. Entonces, básicamente son esas tres partes que vamos a tener: narrativa más tradicional, ver inteligencia y herramientas de inteligencia artificial, y para cerrar algunas advertencias que no son asteriscos, sino son advertencias en mayúscula, grande, sobre el tema de la inteligencia artificial y la comunicación política. Como les dije, siempre me gusta arrancar con este fresco, con esta pintura de Jacques Louis David, que básicamente es la batalla de Termópilas, ¿no? Seguramente vieron la película 300. ¿Y por qué me gusta arrancar con este fresco? Básicamente porque alumbra bien lo que quiere decir las narrativas a nivel social. O sea, cómo las narrativas sirven para construir identidad colectiva, ¿no? Cómo las narrativas funcionan como adhesivo, como pegamento, para juntar determinadas voluntades y transformarlas en una identidad colectiva. Una nación, una religión, un partido político, un grupo de amigos. Esos diferentes grupos, lo que une, lo que conecta a esos individuos es una narrativa en común, una efeméride en común, un adversario en común, unos próceres en común, unos símbolos en común, una bandera, un determinado vestuario, etcétera, en común. Y esta, la batalla de Termópilas, seguramente vieron la película 300, pero enfrenta al ejército, ¿no? Un ejército de casi 1.000.000 de soldados del lado de los persas, conducidos por Jerjes, y del otro lado 300 espartanos conducidos por Leónidas, que la batalla se da en el paso de las Termópilas y muestra la hazaña de resistir. Al final terminan siendo traicionados por un antiguo espartano, pero la hazaña de resistir un montón de tiempo, 300 contra 1.000.000. Y cómo esa historia, y acá viene interesante, cómo esa historia sirvió como arquetipo para los ciudadanos nuevos en Esparta. ¿Qué quiero decir? El espartano que nacía decía: yo quiero ser como Leónidas, yo quiero ser como uno de los soldados, uno de los 300 que resistieron frente a 1.000.000 de soldados de invasores. Cómo la historia se vuelve un aspiracional para la nueva ciudadanía, cómo las historias en común producen nueva ciudadanía. En este caso, cómo producían un espartano ideal,
un espartano aspiracional, la hazaña de los 300 en el paso de las Termópilas. Ese es también el poder que tienen las historias, los relatos, de cómo pueden llegar a construir nueva ciudadanía, cómo pueden llegar a formar un arquetipo al que queramos emular, al que queramos parecernos, al que queramos apuntar. Ahora eso, y siempre empiezo en eso porque viene el fondo de la historia, ¿no? A veces cuando hablamos de narrativa parece que es algo de la literatura de los últimos años, pero en verdad es algo que viene de la antigua Grecia. En la antigua Grecia también, cuando había batallas crueles, duras, los soldados, con los primeros que se encontraban, antes de encontrarse con los familiares, con la ciudadanía, se juntaban con los sabios. ¿Por qué? Porque a los sabios le contaban los hechos fácticos, los hechos concretos, todo el caos que es una batalla, imagínense, la sangre, la confusión, y a los sabios le contaban todos esos hechos en crudo y los sabios transformaban ese bruto en neto, en una narrativa. Obviamente con ciertas hipérboles, con ciertas exageraciones, con ciertos detalles, con ciertas ediciones, pero transformaban esas batallas confusas, desordenadas, en historias con un arco narrativo, con un adversario bien, con héroes, con detalles. Esto se viene haciendo desde hace miles de años, el tema de las historias. Y arrancaba desde allá, desde el fondo de la historia de Esparta, llegando a los años 80, Andy Warhol, con Apple. Y fíjense en Apple, lo importante, y no es por hacer apología a Apple, pero todo lo que, imagínense si entran a un Starbucks y ven en una mesa vacía un ordenador abierto, una computadora abierta y un celular abierto. Y un celular ahí sentado, colocado al lado de la computadora, ¿no? Y la persona que se fue, que es dueña de esa computadora, de ese teléfono, se fue al baño. Piensen ustedes, a ver, y se los tiro a ver en el chat, ¿qué profesión es esa persona que dejó la Mac abierta y un iPhone al lado? ¿Qué profesión, cuando vuelve del baño, con qué profesional creen que nos vamos a encontrar? Estamos en un Starbucks, en una mesa vacía, con una Mac y un iPhone al lado de la Mac. ¿Con qué profesional creen que nos vamos a encontrar cuando vuelva esa persona? A ver, en el chat, si quieren ir poniéndolo. A ver. Diseñador gráfico, dice Sami. ¿Qué más? Freelancer seguro, dice Sami. Abogado, dice Florencia. ¿Qué más? Abogado, freelancer, diseñador gráfico. Diseñador gráfico, dice Vero. Vero, yo también soy platense, te aclaro porque recién te escuché. ¿Qué más? Diseñador gráfico, freelancer, abogado. Bueno, fíjense esto que freelancer, diseñador, abogado, estas profesiones, esos significados, eso es lo que construyó la narrativa de Apple. Que vos por llevar un objeto ya te ya te juzguen con una determinada profesión, no digo juzgar de manera negativa, pero ya te coloquen en una determinada profesión. Después obviamente está el producto en sí, si el iPhone anda bien, si la computadora anda bien, perfecto. Pero después lo que ha logrado Apple con la estética moderna, esto de jugarse en los años 80 con una pintura de Andy Warhol, es construir ese significado que le pone al objeto, a lo fáctico, al hecho en sí, que es el aparato, ¿no? De cómo utilizar ese aparato, tener ese aparato te da determinado estatus. Eso que ya lo entendieron hace años, ¿no? Coca-Cola lo mismo, de que ya no te vende el producto en sí, el gas o la azúcar que tiene, sino te vende momentos. Eso la comunicación corporativa lo entendió hace bastantes años. La comunicación política lo empezó a entender más para acá, pero la comunicación corporativa lo entendió hace décadas. Y pasando de las Termópilas a Apple, llegando aquí. Dice Claudia, ¿no? Que este es un spot que salió hace poco en México, y es uno de los principales spots, uno de los primeros spots hechos íntegramente con inteligencia artificial. Miren. que no cualquier mujer puede ser presidenta. Y tiene razón. No puede quien no tiene con qué. No puede quien necesita que le ayuden. No puede quien finge ser quien no es. No puede quien no cree. No puede quien piensa en ganar sin pensar en competir. No puede quien no sueña. No puede quien no tiene un propósito. Yo viví donde no se podía vivir. Yo crecí donde no se podía crecer.
Yo amé donde no se podía amar. Le dijiste que no puede a la persona equivocada. Dime loca, dime india, dime terca, pero nunca me digas que no puedo. Claudia, perdón, les doy contexto, le habla Claudia, probablemente sea la candidata de Morena a la presidencia de México, es la actual alcaldesa de Ciudad de México, le habla a ella. Claudia, dijiste que no puedo, no sé qué, pero es el primer spot, indudablemente, es un tráiler de lo que se viene en cuestión de inteligencia artificial. Ahora vamos a ver otras herramientas, pero indudablemente es lo que se viene también para el trabajo, la manufactura de narrativas. Ahora, ¿por qué son importantes las narrativas? ¿Por qué impactan tanto? ¿Por qué nos asusta una serie en Netflix cuando sabemos que es ficción? ¿Por qué nos atrapa la anécdota de un amigo? ¿Por qué nos atrapa la narrativa de un político? Bueno, básicamente hay dos explicaciones. Una de corte químico, fisiológico, corporal, que es la que vamos a ver ahora, y otra de corte social o cultural. Fíjense qué es lo que nos pasa corporalmente cuando estamos frente a una historia, sea Netflix, sea escuchar a Obama contando una historia, o sea un amigo en un bar contándonos una anécdota. Fíjense qué es lo que nos pasa a nivel corporal. I want to tell you a story about a little boy named Ben. Ben is 2.5 years old, and Ben has brain cancer. And Ben's really happy. He's happy because he's been through 2 rounds of chemo and radiation, and he feels good for once. He doesn't feel yucky, and his father's enjoying seeing Ben's happiness. As the father tells the story of Ben and his cancer, the father's voice begins to break. And he says, it's very difficult to play with Ben because Ben thinks everything is wonderful, but I know something that Ben doesn't, that Ben's dying. And he talks about how difficult it is to play with Ben, knowing that in 3 or 6 months, Ben will be dead. And yet Ben is so happy, he's so beautiful. And so the father tries as hard as he can to enjoy Ben, to be joyful around Ben. But then he says in the middle of this short story that it's an amazing thing to know how little time one has left. And as he says that statement, he has merged himself with his son. It's as if the father himself is dying. So in my laboratory, we've studied this story extensively. And what we found is that 2 primary emotions were elicited. One is distress, and the other is empathy. At the same time, when we asked people what they felt after the story was over, we really couldn't get very clear answers. So we began doing other studies on this story. So we took blood before and after, and we found that the brain produced 2 interesting chemicals. One is called cortisol, which focuses our attention on something important. So cortisol correlated with our sense of distress. So the more distress you felt, the more cortisol you released, and the more you paid attention to that stimulus. The second chemical release is called oxytocin, which is associated with care and connection and empathy. And oxytocin was correlated with people's sense of empathy. And the more oxytocin they released, the more empathic they felt towards Ben and his father. Now, we did something different after this experiment. We gave individuals a chance to share money with a stranger in the lab. And indeed, those who produced both cortisol and oxytocin were more likely to donate money generously to a stranger they couldn't see in the lab. In another experiment, we gave individuals a chance to donate money to a charity that works with children who are ill. And indeed, those who released oxytocin and cortisol donated money to this charity. In fact, the amount of oxytocin release predicted in both cases how much money people would share with a stranger or with charity. What we're seeing is that this narrative is changing behavior by changing our brain chemistry. It seems like there may be a universal kind of story structure. So stories are powerful because they transport us into other people's worlds, but in doing that, they change the way our brains work and potentially change our brain chemistry. And that's what it means to be a social creature, is to connect to others, to care about others, even complete strangers. And it is so interesting that dramatic stories cause us to do this. In these experiments, they do it in a very functional way. People are donating money because they want to help Ben and his father. And yet when we watch other stories or see movies, listen to music, the same thing can happen. We feel uplifted, we feel motivated, or we feel connected to others around us.
Oxitocina y cortisol. Cortisol, la hormona del estrés, oxitocina, la hormona de la empatía, ¿no? Cuando simpatizamos con un personaje de una historia, cuando nos asustamos, como decíamos en una película de suspenso, lo que liberamos es cortisol, ¿no? El estrés que nos genera esa situación. Primera explicación fisiológica, corporal, química, qué es lo que nos pasa cuando estamos frente a una historia. Y después está la explicación cultural, ¿no? Esto es Game of Thrones, una de las últimas capítulos, están buscando una heredera o un heredero al trono y llaman al pequeño Lannister, que es como el Maquiavelo de la serie, el consejero, y le preguntan para él quién tiene que ser la heredera o el heredero al trono. Fíjense lo que dice el pequeño Lannister. You want the crown. Me? Imp. Half the people hate me for serving Daenerys, the other half hate me for betraying her. Can't think of a worse choice. Who then? I've had nothing to do but think these past few weeks about our bloody history, about the mistakes we've made. What unites people? Armies? Gold? Flags? Stories. There's nothing in the world more powerful than a good story. Nothing can stop it. No enemy can defeat it. And who has a better story than Bran the Broken? The boy who fell from a high tower and lived. He knew he'd never walk again, so he learned to fly. He crossed beyond the wall, the crippled boy, and became the three-eyed raven. He is our memory, the keeper of all our stories. The wars, weddings, births, massacres, famines, our triumphs, our defeats, our past. Who better to lead us into the future? Dos temas. Uno, a nivel colectivo, somos seres gregarios, ¿no? Nos gusta pertenecer a una tribu, a una comunidad. Esto pasa desde el hombre neandertal, ¿no? Para cazar, se cazaba en grupo, no es una cuestión solamente emocional, sino también racional. Se juntan más recursos en grupo que individual. Lo que les decía hace un momento, la historia es el pegamento de esa comunidad. Esos diferentes ingredientes de los símbolos, la trama, el adversario, el héroe que compartimos, son los que los próceres, son los que nos conforman como grupo, sea el grupo WhatsApp del colegio, sea la nación, sea la religión. Y a nivel individual, fíjense que para el pequeño Lannister, al fin y al cabo, ¿quién es el mejor preparado para liderar? El que tiene la mejor historia. El que tiene la mejor historia, estaba hablando de ¿cómo se llamaba? El ojo del cuervo, no me acuerdo ahora. El que tiene la mejor historia es el mejor candidato para gobernar. ¿Por qué? Porque esa historia, como veíamos con el tema de Termópilas, esa historia se va a convertir en una aspiracional. Esa historia se va a convertir en un arquetipo al que la mayoría va a querer emular. Esa historia va a ser un ejemplo para la mayoría de la ciudadanía. Y respecto a esto, un libro, y esto insisto, después les voy a pasar el mail, si quieren escribirme, un libro que ya tiene sus años, pero como toda buena teoría no se oxida, que habla claro, aparte sobre el tema del impacto de las narraciones, es este libro de Melanie Green, y Melanie Green básicamente lo que nos dice es que nosotros mismos, a nivel individual, construimos nuestra subjetividad, o sea, nuestra identidad, en base a historias tópicas. Típica historia que nos contaban cuando éramos chicos, que veíamos del jugador de fútbol, que veíamos de un prócer, que veíamos de un músico. Bueno, tomamos esas historias tópicas
y las utilizamos como horizonte para caminar, para tomar decisiones, para tejer ciertas relaciones, no juntarnos con otras personas, que estudiamos, en base a 2 o 3 historias. Lo que nos dice este libro es que en base a esos 2, 3 historias tópicas vamos moldeando nuestra identidad. Me parece que es, perdón, o la historia de una abuela, de un abuelo inmigrante que llegó, que dejó todo, que se movilizó, que el esfuerzo, el sacrificio. En base a 2, 3 historias, tanto en la infancia y en la adolescencia, forjamos nuestra identidad. Me parece que es algo interesante. Si tuviésemos tiempo, siempre acá hago un ejercicio de que me escriban esas 2 o 3 historias, que localicen. Es un ejercicio fácil, pero que a veces nunca la gente lo hace, que es esas 2 o 3 historias tópicas que cuando éramos chicos o éramos grandes fueron fundamentales para nosotros, ¿no? La del abuelo, la de tal prócer, la de tal músico, que queríamos emularla y que sin querer, consciente o también inconscientemente, fuimos tomando decisiones teniendo a esas historias como norte, ¿no? Siempre les pido 2 o 3 narraciones tópicas en las que se basaron ustedes para formar su personalidad, su identidad. Y estos son los ingredientes. Bueno, esta es la definición, después véanla, pero con Sami les voy a pasar un paper, lo voy a mandar, Juan Sami ya lo tiene, para que se los acerque. Pero estos son los ingredientes. Ustedes me dicen, bueno, Hugo, ¿cómo armamos una narrativa? ¿Cuáles son los ingredientes que tiene que tener una narrativa para trabajar con una candidata o un candidato? Bueno, primero, estructura típica de una historia, piensen en Hollywood. Odo. ¿Qué es Odo? Orden, desorden, orden. Un equilibrio inicial que se va alterado por la llegada de un tsunami, de un villano, de la pobreza, de la corrupción, de lo que ustedes quieran, que es el desorden, y una recuperación del orden, una armonía que se restablece. Esa es la típica estructura tripartita de cualquier historia. Orden, desorden, orden. Clave para liberar oxitocina, ya que estamos hablando de las hormonas, empatizar con el protagonista, sea la presidenta, el presidente, un personaje de una película. Bueno, para eso necesitamos pulir el perfil de esa persona. Saber cuáles son los rasgos de su biografía que vamos a remarcar y con los cuales la ciudadanía va a poder empatizar, sentirse que ese líder es un representante de ellos. Tercero, lo que le da atención narrativa, lo que genera atención a la gente frente a una historia, una anécdota, lo que sea, es el conflicto, es el problema, el adversario. Si no hay adversario, no hay desorden, no hay alteración del orden, no hay atención. El cerebro se relaja. Esto pasa con el cine francés, siempre lo digo. Cuando el cine francés es muy plano, no tiene, es muy difícil localizar el villano, el problema, no es como Hollywood que está Batman, llega el Guasón, que está bastante bien personalizado como adversario, y Batman pierde la primera batalla, después aprende, hace un proceso pedagógico donde se supera y vuelve y recupera el orden, lo vence al villano. Bueno, el cine francés es más plano, ¿no? Es más realista, más rutinario. Bueno, por eso es también que a veces nos cuesta tanto la atención, porque uno dice, bueno, yo ya sé cómo sigue esta historia, ¿por qué le voy a dedicar esfuerzo cognitivo, esfuerzo mental a esto que yo ya sé cómo sigue? ¿No? El cerebro mismo es el que se relaja y el que empieza a mirar el celular, a conversar con el de al lado. Clave, tener bien definido ese adversario, sea personalizado, sea, no sé, o genérico, sea la pandemia, o sea Jair Bolsonaro, lo que ustedes quieran, pero tiene que tener un reto, un desafío, un problema que afrontar la narrativa. 4, lenguaje visual. ¿Qué es lenguaje visual? Esto más que nada lo digo en cuestión de oratoria. Cuando tenemos que hablar, ¿no? Cuando tenemos que contar una historia, una clave es transportar a la persona que nos está escuchando a la situación. ¿Cómo? Por ejemplo, estaba volviendo de casa a las 7:30 de la noche, estaba todo oscuro, había un foquito de luz que no andaba, empezó a lloviznar, empecé a transpirar porque estaba todo oscuro, le escribí a mi novia que estaba llegando por WhatsApp y me abrió rápido el portón y yo ya estaba con las pulsaciones aceleradas. Bueno, ahí yo lo que hice fue darles detalles, que es al fin y al cabo lo que le da verosimilitud de la historia, el foco de luz que no andaba, la hora, que era de noche, que lloviznaba, que transpiraba, para que ustedes se imaginen que probablemente lo hayan hecho en su cabeza esa situación. Seguro se imaginaba otra calle, ¿no? Que la que yo me estoy imaginando. Pero yo le tiré un par de detalles para transportarlos a esa situación. Eso es lenguaje visual. Dicho de otra manera, hablar con fotos.
Moraleja o enseñanza. Cualquier buena historia le deja una herramienta al que lo escucha para utilizarla en su vida diaria. Si tal persona pudo superar tal problema, o lo que digamos del niño Ben, del padre, bueno, por ejemplo, esa narrativa de superación, de sacrificio, yo la utilizo en mi día a día, en mi rutina, en mi gris. Que digo, uy, qué problema esto del trabajo, qué quilombo esto no sé, de tal relación de esto. Bueno, si tal pudo, agarro esa historia y la utilizo como un estimulante. Digo, si pudo, yo pudo. Por eso lo importante del storytelling es que nos deje una herramienta, una enseñanza. Lo que le da verosimilitud a una historia son los detalles. Esto es fundamental entenderlo. Hay que saber elegir los detalles. Los buenos narradores vayan a su grupo de amigos y piensen en su amigo el que es bueno contando historias, sabe manejar los detalles. Desde el horario, el lugar donde estaban, que te define la geografía, justo era en la esquina, manejar los detalles. Y para cerrar, lo que le da mucha atención y mucha potencia a una historia es el quiebre narrativo. En inglés se dice plot twist. ¿Qué es el plot twist? Es el giro inesperado de la trama. Una trama que apunta hacia allá y de repente gira inesperadamente y cambia hacia allá. Eso es un plot twist. Un quiebre narrativo. Por ejemplo, Sexto Sentido. ¿Se acuerdan la película? Eso es claramente una fractura narrativa, Sexto Sentido. Bruce Willis, perdón si espoleo, pero ya tiene sus décadas en la película, está muerto. ¿No? Al final de la película nos damos cuenta que está muerto. O los otros. Estaban todos muertos. Bueno, esos son quiebres narrativos. Cuanto más giros inesperados tenga una trama, mayor va a ser la atención. Esto que yo le decía, el cerebro va a mantenerse concentrado. El cerebro va a mantenerse activo. Se va a mantener en situación de estrés. ¿Por qué? Porque no le estamos mostrando certeza, sino le estamos mostrando que dobla para un lado, dobla para el otro la historia. Fíjense este spot del quiebre narrativo que tiene y del buen mensaje que deja. Miren. Got some news today from the radio man. He spoke the word somber and as softly as he can. The world stood still and the sky opened up. Made my way to fill up my coffee cup. Then it occurred to me as the daylight sky shone blue. Today's the day that Johnny met June. He waited a while. He knew that he would. He was gonna hang around. Everybody just talks about like so good. As good days went by. And hours had passed. He was never sure just how long he would last. But there's not much love in a lonely room. Today's the day that Johnny met June. Have a good summer. You too. Hey, you must be bored. No way. This is the guy that I was running through the library. Yeah. Guilty. So you like to write on desks. Yeah, that's what I do. Uno, fíjense el quiebre narrativo, pero también fíjense los diferentes ingredientes que fuimos viendo. La estructura Odo, de hecho hay dos historias, ¿no? De orden, desorden, orden. Fíjense el tema del adversario, ¿no? Está bien personalizado en un chico, pero es algo más genérico que es el tema de la aportación de armas y el tema del bullying. Los detalles, el recurso que utilizan se usa mucho, que es el tema del flashback. ¿Qué es el flashback? Volver para atrás y contarte la historia, y aparte con cambio de música y con cambio de color para marcarte cuáles fueron las señales que no vimos,
claramente nosotros, esto es normal, estábamos ya sesgados a ver la historia romántica, a ver si se resolvía que se encuentren estas dos personas, estos dos chicos que se escribían. Como hay un giro inesperado de la trama, y que se pasa de una situación romántica, todos liberando oxitocina, que se encuentran todos, a una situación de pleno cortisol, de estrés, con el tema de las armas. Y aparte, otro recurso que se utiliza mucho en narración, que es el tema de la elipsis. ¿Qué es la elipsis? ¿Alguien vio el tiroteo? No, nadie lo vio. ¿Pero qué fue la elipsis? Es completar, dejar un vacío para que lo complete el auditorio, el televidente, lo que sea. Ese vacío, por ejemplo, es él cargando. Listo, ya sabemos que ahí hubo muertos, hubo víctimas, etc. Ese ruido de cuando carga el arma ya es suficiente. Nosotros completamos con nuestra imaginación la matanza, etc. Eso se llama elipsis, que es confiar, al fin y al cabo, en el auditorio que tenemos para que completen, para que ellos completen la historia. Ahora, perfecto, storytelling, que veíamos recién, los ingredientes manuales para construir nosotros una historia, acuérdense, orden, desorden, orden, la estructura, personalizado, que haya un adversario, acuérdense del tema del lenguaje visual, que deje una moraleja, una enseñanza, que la verosimilitud, la credibilidad se la dan los detalles, y el tema de los quiebres narrativos que son fundamentales para mantener la atención. Ahora me paso a la tercera parte, que es el tema, a la segunda parte, perdón, que es el tema ya de la inteligencia artificial y de cómo podemos utilizar estos nuevos juguetes que están apareciendo para construir narrativas. Esto obviamente, primero aclararlo, es animarse, no tenerle miedo a estas herramientas, sino tratar de incorporarlas, que realmente pueden llegar a facilitar y van a ver que abren muchas posibilidades. Pero obviamente también entender el estrés que significa estar apretando F5 y actualizando constantemente. Es el mundo que nos toca y entiendo que es un estrés, pero realmente vale la pena y nos puede llegar a facilitar mucho trabajo y nos puede llegar a abrir muchas posibilidades. Antes de meterme ahí, ¿con qué construimos una narrativa, ¿no? ¿Cuál es la materia prima para construir una narrativa? Y ahí hay dos polos. Piensen en un continuum con dos polos. Por un lado tenemos el liderazgo, acá lo tenía Roosevelt, ¿no? El liderazgo, que es la visión. ¿Qué piensa ese liderazgo de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde vamos? ¿No? Que eso es lo que trae, el valor que trae un liderazgo, que siempre va a ser fundamental. Y del otro lado está la demanda, ¿no? Si el liderazgo es la oferta, del otro lado está la demanda, que es la demoscopia. La tradicional, sean los focus, la entrevista en profundidad, las encuestas, o la nueva demoscopia, que ahora vamos a ver algunas herramientas, que es el llamado fracking digital o big data, o minería de datos, como quieran llamarlo. Y lo ideal de esto, ustedes como profesionales de la comunicación, es encontrar un equilibrio. Es incorporar al liderazgo, pero también insertarlo en un contexto de lo que quiere esa sociedad. Dicho de otra manera, no podemos hacer solamente una narrativa en base a la visión de un líder, porque eso seguramente te conlleve un microclima, un monólogo, lo que le pasa mucho a las fuerzas extremistas, que están totalmente desconectadas de la realidad, ni tampoco podemos hacer toda una narrativa según lo que quiere la gente. Y eso, el resultado de eso es demagogia. Si la gente quiere pena de muerte, le damos pena de muerte, y aparte eso no es sostenible. Cuando no hay una visión que consolide una dirección, y vamos cambiando los tumbos según lo que nos dice la agenda, el proyecto termina perdiendo nitidez, termina perdiendo identidad. Entonces, la gracia, y obviamente ese es el desafío, es encontrar un equilibrio entre estos dos polos, entre la demoscopia y el liderazgo, entre la oferta y la demanda. Una de las primeras herramientas, paren que voy a salir y voy a ir directa a la herramienta, si la pueden ver en vivo, se llama Fanpage Karma, y es una herramienta que sirve mucho para medir redes sociales. No, me metí de nuevo acá. Esperen. Hoy estaba jugando justamente y puse, jugué con la cuenta de Fanpage Karma, cosas buenas y cosas malas antes. Buenas, pueden trabajar con una cuenta, pueden crear su panel con una cuenta 15 días. A partir de los 15 días es pago.
Yo por ahora lo que vengo haciendo es, voy cambiando de cuenta, te vas abriendo un menú y una cuenta nueva. El pago tampoco es muy caro y te ofrece hacer un retrospectivo de un año para atrás. O sea, agarrar la cuenta de Instagram, Fanpage Karma trabaja con TikTok, con Twitch, con TikTok, con Twitter, con YouTube, con Instagram y con Facebook. Cualquiera de esas redes sociales te las escanea. Agarré, por ejemplo, la cuenta de Instagram, aprovechando que era Ecuador, la cuenta de Instagram de Guillermo Lazo, y por ejemplo, cosas que podés llegar a jugar con Fanpage Karma. Este es el Instagram de Guillermo Lazo. Bueno, primero obviamente ver todas las métricas de cada una de las publicaciones. Fíjense esto qué lindo. Ver a lo largo del tiempo la tasa de interacción que genera cada una de las publicaciones. Y esto está bueno también para generar patrones, cuáles son las publicaciones que mayor impacto están teniendo, las de corte personal, las de corte de agenda, las familiares. Esto que me encanta, que son las mejores horas para publicar de Guillermo Lazo, de la cuenta de Instagram, estamos hablando de Guillermo Lazo. Por ejemplo, los martes siempre son buenas horas para publicar, entre 9 de la noche y 12 de la noche, 220% de tasa de interacción en las publicaciones en Instagram de Guillermo Lazo, contra, por ejemplo, un miércoles, 89%. El círculo más chico, más grande, es la cantidad de veces que se publica en ese horario, ¿no? Pero abajo fíjense que está la tasa de interacción. Acá lo que te está diciendo es, martes de 9 a 12 de la noche, esto es alcance orgánico pautado, mejor horario para publicar en el Instagram de Guillermo Lazo. Sábado 40%, viernes a las 18 de la tarde 66%, jueves, que publican bastante, fíjense, a la madrugada, entre las 12 y las 12:30, 43%, pero esto ya te da una idea de a qué hora podemos publicar. Otra para jugar, publicaciones por día, promedio, que hace la cuenta, 1,9. Esto también está bueno para ver el tema de las imágenes con mayor tasa de interacción y los videos de mayor tasa de interacción, para ver cuáles son los contenidos que están funcionando. Esta que me encanta, que son, fíjense, y lo pueden hacer con diferentes medidas. Yo acá tomé 50 palabras, pero podés tomar si querés 200, y te muestra las palabras más utilizadas, que son las de mayor tamaño, las palabras con mayor reacción. Reacciones son comentarios, compartidos o likes. Y verde, cuanto más se acerca al verde, mayor reacciones tuvo. Y el vocabulario, las palabras, los significantes, que menor reacción generó, ¿no? Esto está bueno para saber cuál es nuestro vocabulario rector, para saber elegir también las palabras que vamos a repetir a lo largo de un proyecto, sea una campaña electoral o una comunicación de gobierno. Otra muy bueno, esto tiene pero innumerables, acá les estoy mostrando alguna. Los hashtags que más interacción generan, los hashtags que menor interacción nos están generando. Lo mismo. Ver cómo, otro cuadro de los... En este panel ustedes se pueden ir creando todas las configuraciones que ustedes quieren, y no solamente las temáticas que ustedes quieren, ahora les voy a mostrar otras, sino también la presentación. Pueden utilizar gráfico de barras, pueden utilizar nube de palabras, pueden utilizar gráficos 3D, pueden utilizar de todo. O sea, no solamente te da la información, sino también tiene una muy buena forma de presentación. La tasa de interacciones, fíjense, esto también está bueno. ¿Cuál es el formato que más le está funcionando a Guillermo Lazo? Los reels, más que las imágenes, y los carruseles, ¿no? También para ver qué tipo de formato priorizamos, que está muy bueno. Bueno, acá el número también. Este análisis, me olvidé decirle, yo estoy en la versión gratuita todavía, es de 28 días para atrás. O sea, me trajo todo el Instagram de Lazo de 28 días hasta el momento. La cantidad de porcentaje de reels, la cantidad de imágenes, la cantidad de carruseles. Y algo que también está bastante bueno, en el panel ustedes también pueden hacer comparativas. Yo puedo poner acá a Guillermo Lazo y puedo sumar a Rafael Correa. Y puedo hacer comparativas de métricas entre la cuenta de Instagram de Correa y la cuenta de Instagram de Lazo, que eso también está bueno. Fíjense acá los gráficos están vacíos porque no sumé otra cuenta para comparar. Otra que está buena es esta, el historial. Esto hoy lo miraba y me llamaba la atención. Para las ecuatorianas o los ecuatorianos está bueno. Fíjense, que yo sé que Ecuador está en una crisis profunda con el tema de Lazo. Fíjense que esto es un fenómeno bastante particular, la caída de seguidores que está teniendo Guillermo Lazo en Instagram. Menos 1127, menos 1267.
es algo bastante particular porque las cuentas de Instagram o están estáticas o suben. Bueno, fíjense la caída de seguidores del 10 de julio de 2023 al 14 de junio, o sea, 28 días, lo que decía, menos 3.782 seguidores perdió la cuenta de Instagram de Lazo. Esto estaría bueno hacerlo con la cuenta del Paris Saint-Germain cuando se fue Messi, vieron que hubo toda una campaña para que se deje seguir a la cuenta del Paris Saint-Germain. Bueno, y acá pueden seguir jugando, por ejemplo, solamente con las cuentas grandes, te permite, pero con esta calculo que te voy a dejar, es mapa mundial de seguidores, tiene 3 variables, demografía, edad y género, para saber los seguidores de Lazo, dónde están ubicados, qué edad tienen y de qué género son. Primera herramienta, las voy a ir anotando, Fanpage Karma, para hacer rastrillaje de las redes sociales, ya les dije, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Segunda, esta va más, no tanto a la red social, sino a la segmentación, a buscar públicos. Esta se llama Audience Insights. Por ejemplo, hoy buscaba, armé uno con Ecuador, y hoy necesitaba buscar públicos de cómo es un público en Ecuador había puesto una franja etaria millennial de 24 a 35 años, creo que era la franja, profesionales y que vivan en zonas urbanas, ¿no? Ustedes acá lo que hacen, en el primer panel, es le ponen las etiquetas que quieren, tienen etiquetas demográficas, etarias, o de sexo, dentro de las profesionales hasta incluso pueden definir qué profesión. Ustedes le dan lo que están buscando, o sea, yo estoy buscando un ecuatoriano entre 24 y 35 años, con profesión, y no me acuerdo si le puse algo más, sí, que vivía en centros urbanos, creo que era, 4 etiquetas le puse. Y ellos te traen, fíjense, toda esa población que encontró con nivel, por ejemplo, de educación, fíjense, todo detallado, qué les gusta hacer en sus tiempos libres, cuánto le dedican, a qué profesión se dedican, qué influencers siguen, que esto está buenísimo, o sea, qué redes sociales usan y qué influencers siguen, y el grado de afinidad que tienen con esos influencers. Bueno, qué intereses tienen, música, baile, películas, TV, qué medios consumen, ¿no? Que también está bueno. Acuérdense que la segmentación que armamos era millennial, de 24 a 35 años, profesional y urbano. Contenidos que utilizan generalmente, hashtag que puede llegar a utilizar, o que están utilizando, esto lo hice hoy a la mañana, personalidad también, ¿no? Que esto está bueno, te arma un gráfico con los porcentajes de las posibilidades de qué tipo de personalidad puede llegar a tener, en fin, es una radiografía muy buena para armar clústeres de identidad. ¿Qué quiere decir clúster de identidad? Bueno, estamos buscando millennials, nuestro candidato necesita, porque no sé, el Big Data o la encuesta o el Focus le dio que necesitamos encontrar millennials, bueno, urbanos de esta edad, bueno, ¿qué hacen los millennials de 24 a 35 años que son profesionales urbanos? Bueno, esto te da los intereses, las búsquedas, las afinidades, los medios que consumen, y ya tenemos alguna información ahí para armar un clúster y saber cómo apuntar y cómo llegar a ese segmento. Esta se llama Audience Insight, yo había armado 2 informes, lo mismo que les dije, creo que es paga los primeros, a partir del 15 días creo, es que empezás a pagar, los primeros 15 días son gratis, no me acuerdo muy bien eso, pero es muy, pero muy buena. Ya pasándonos a más de los que estamos viendo últimamente, que son los productores de texto, los procesadores de texto de inteligencia artificial, como ChatGPT, esta Perplexity, se la anoto acá, a diferencia, creo que el valor añadido que tiene respecto a ChatGPT es que, por ejemplo, yo le preguntaba cuáles son los 3 principales problemas de Ecuador como país, ¿no? Según los resultados, primero no es evasivo como ChatGPT y se la juega, que eso es algo importante, ¿no? Vieron que ChatGPT les pone como procesador de texto artificial, no estoy en condiciones de valorar cuáles son bueno, se la juega. Esto le pueden tirar y responde. Pero lo principal que a mí me interesa mucho es que te dice las fuentes de dónde saca esa materia prima para conformar el texto que te arma. Me parece que es un muy, pero muy buen valor
respecto a ABC, acá de BBC, de Banco Mundial, de Primicias, algo de Guillermo Lasso en el periódico El Tiempo, de una monografía, y de Eliex. Digo también para que para que sepamos de qué está hecho el texto que nos está dando la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, si me aparece la BBC, digo, bueno, ya hay algo que está bastante verificado, pero si me aparece esto de monografía, bueno, tendríamos que ahondar un poquito más para saber la veracidad del texto que nos está dando. Otra, esta es más para escribir, para armar artículos, y está muy buena, se llama Write Sonic, para que se la escribo, para trabajos un poco más largos, y está muy buena porque te va llevando por todas las etapas de la producción de un artículo. Te pide primero la idea, yo acá le había puesto como idea, le había puesto algo como Rafael Correa contra los medios de comunicación, contra el periodismo, ¿no? Esta lucha que tuvo Rafael Correa y que sigue teniendo contra los medios de comunicación, ¿no? Primero le tirás la idea, después te sugiere algunas introducciones y elegís la introducción, después te lleva a un resumen y a la estructura, elegís la estructura básicamente, te da los diferentes párrafos y el orden, y para cerrar te tira el artículo, ¿no? Con subtítulos, todo, y acá te arma todo el recorrido de Correa respecto a el tema de los medios de comunicación. Una introducción también, esto obviamente que después hay que editar, ¿no? Después tiene que estar el ojo humano para editarlo y perfeccionarlo, pero fíjense cómo la importancia del periodismo en una sociedad democrática, lo que pasó con el periodismo durante la presidencia de Ecuador, la controvertida ley de medios que tuvo Rafael Correa, te armó el artículo con lo que vos le fuiste tirando. Lo decía en una clase anterior, la clave en inteligencia artificial, chicos, sacando de encontrar la mecánica de cada herramienta, es los insights que ustedes le ponen. O sea, cómo guían ustedes, cómo manipulan ustedes a la inteligencia artificial para que les genere determinado texto. Otra que esta ya es más parecida, es gemela a ChatGPT, es UChat, la anoto, está buena, como variable a ChatGPT. La diferencia de valor añadido que tiene es, te muestra las fuentes, como Perplexity, pero también tiene información más actualizada. No sé si saben, pero ChatGPT todavía su base de datos que consume es hasta fines del 2021. Bueno, UChat ya tiene la base de datos actualizada, así que les va a traer también información del 2022 y parte del 2023. Otro procesador, bueno, ya lo conocen, ChatGPT, y esta que me encanta, es una de mis preferidas. De hecho, actualmente estamos empezando un proyecto de investigación que estamos midiendo la polarización en Wikipedia. Lo que estamos haciendo a través de 3 casos: Nisman en Argentina, destitución de Dilma Rousseff en Brasil, y elecciones de Evo Morales, cuando es derrocado. Estamos midiendo cómo las entradas de Wikipedia, ustedes saben que Wikipedia la van construyendo los usuarios, bueno, cómo se va polarizando las entradas de los usuarios. Por ejemplo, estamos armando la metodología. Por ejemplo, tomamos 2 significantes, 2 palabras polarizantes, como son atentado y suicidio, en el caso, o asesinato y suicidio en el caso de Argentina, y vemos cómo esas palabras van creciendo a nivel de las entradas, ¿no? Como las palabras a nivel, asesinato, claramente era la hipótesis de la oposición al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y suicidio era la hipótesis del gobierno de Cristina Fernández, decía, no, este fiscal se suicidó. Entonces, con esta herramienta, ustedes colocan el texto, yo acá igual puse hoy para jugar uno de los últimos discursos de Diolazo, colocan el texto ahí adentro y puedes empezar a jugar con Cirrus, con un Cirrus o nube de palabras, que te arman las palabras más usadas, te arma el conteo perfecto, te muestra acá en el sumario la densidad del vocabulario. ¿Qué es la densidad del vocabulario? La riqueza, la diversidad que tiene un texto. ¿Cuánto varía el vocabulario en una cantidad determinada de texto? Te muestra, por ejemplo, también la correlación que hay entre palabras, ¿no? Cómo se correlacionan diferentes palabras. Te muestra también un avance. Esto, acá la clave, como se lo decía antes, es nosotros, por ejemplo, en el estudio vamos a buscar 5 significantes de cada lado que definan posiciones. Bueno, en el caso de suicidio atentado, ustedes lo que tienen que hacer acá es ir metiendo esos insights en las diferentes entradas. Wikipedia, esto no va al tema, pero
constantemente se va actualizando. Nosotros lo que vamos a hacer es tomar 5 entradas por año de Wikipedia, con el caso Nisman, de la entrada de Alberto Nisman, y vamos a ir viendo en cada una de esas entradas cómo va creciendo, cómo va cambiando el uso de estos dos significantes polarizantes que le decía. Esto obviamente es lo que ustedes tienen que ir haciendo, de ir buscando qué es lo que quieren del texto. Además, como les dije en Fanpage Karma, tiene muy pero muy buena presentación esto. No es solamente que te tira la información, te desgrana el texto, sino que también tiene muy pero muy buena presentación. Tienen para jugar acá un montón. Recién les mostré el tema de cuenta, pero por ejemplo, acá tienen para hacer visualización de las diferentes herramientas, las tendencias en el texto, cómo va variando la palabra, si se usa más al principio, si cae al final, si está concentrado al final. Tiene un montón de posibilidades para hacer análisis de texto. Bueno, acá otra herramienta para ver la cantidad de palabras y obviamente el tamaño y cómo van variando las palabras. También tiene otra que está muy bueno, que es un gráfico 3D, cómo se relacionan las palabras, ¿no? Qué palabras se usan con qué palabras, ¿no? Cómo se van agrupando en diferentes clústeres, en diferentes grupos las palabras. En fin, es una herramienta que yo la descubrí, me la presentó una amiga hace un mes, y me parece, tanto para investigación como para consultoría, me parece una herramienta para explotar buenísima. Y la última, que esta es un poco más, está recién entrando en uso, que es el tema de inteligencia artificial con imágenes. Esto que han visto ustedes de la foto del Papa, la foto de Donald Trump. Yo hoy jugaba un poco poniéndole, por ejemplo, Rafael Correa en un hospital. Se llama Night Café. Esta es paga, te da 4 créditos nada más para usar. Acá pones el insight, el texto que querés. Acá el estilo, querés que sea, no sé, un anime, querés que sea una foto real. Acá querés que sea un portarretrato en blanco y negro, en color, en foto. Y puse Rafael Correa en un hospital. A ver qué me pone de foto. A ver si está buena. Ponen crear, eligen el estilo. Esto obviamente es más para jugar, pero bueno, pues más o menos, fíjense, tiene un aire a Correa, pero no tanto. Hay obviamente aplicaciones mejores. Estas, lo bueno que tiene, que es fácil de usar y es gratis en cuanto a los primeros 4 créditos. O sea, podés crear 4 imágenes gratis. Esas, más que nada para repasar, a ver cuál me animé, cuál me olvidé de anotar. Acá las repaso. Fanpage Karma, Audience Insights. Acá está Fanpage Karma. Perplexity, este ya es procesador de texto que te da las fuentes. UChat. Esta es Write Sonic, que es la que te arma los artículos, que te va guiando. Esta que es la que me encanta, que es Voyant Tools. Y esta la que vimos recién, que es Night Café. Un par de herramientas para jugar, y para cerrar, me pasé un poquito del tiempo por lo que veo, pero para cerrar, un par de advertencias que me parece que cualquier código deontológico lo tiene que tener, ¿no? Al momento de ejercer una profesión, que es saber las ventajas y también las amenazas, ¿no? Que tiene cualquier herramienta. Esto pasó, chicos, a lo largo de la historia, que todas los avances tecnológicos produjeron posibilidades, pero también destruyeron trabajo, dificultaron procesos, sean democráticos o procesos sociales. Y bueno, el libro este, seguramente lo conocen, Harari, el historiador y el filósofo israelí, este libro que ya es un bestseller, que es Homo Deus, y básicamente ahí lo que nos cuenta Harari a grandes rasgos es que hasta el día de hoy el único ser vivo y el único capaz de crear narrativas es el ser humano. Ni los animales ni las máquinas pueden crear narrativas, pero ahora el ser humano es el único que puede llegar a generar narrativas creativas, narrativas innovadoras, narrativas que estén en contacto con la sociedad, con la sensibilidad de una determinada sociedad, que sienta realmente el que creó esa narrativa lo que le está pasando a la sociedad, la angustia que está pasando, o la esperanza que está teniendo esa sociedad. Bueno, Harari ahí lo que nos marca, y no es en vano que fue uno de los primeros en responder al tema de ChatGPT, pero uno nos dice acá, el único homo narrativo es el ser humano, ¿no? O sea, me parece que está bueno como
como marcar ahí una línea, ¿no? Una línea de hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. Esto lo han visto las deepfake, que hay que tener cuidado, más que nunca hay que andar con el doble clic, ¿no? Automatizado el doble clic, el saber si cliqueamos una cosa, ir inmediatamente, cliquear y buscar en otro lado, a ver si es verdadera esta foto, por ejemplo, del Papa Francisco. Como profesional de la comunicación, esto sería, yo le diría, que un reflejo obligado que tenemos que tener, que ni bien consumimos un meme, un reel, y lo vamos a empezar a girar algo, tomarnos 15 segundos, como mucho, en que tardamos en verificar la veracidad de esa foto, de ese texto, tomarnos esos 15 segundos y no reproducir esa fake news. Y algo que justamente en un texto, en un libro que estamos a punto de sacar, y que hablamos de las posibilidades y de las amenazas de la inteligencia artificial, y que hablamos del tema del loop infinito. ¿A qué me refiero con el tema del loop infinito? Que al fin y al cabo la inteligencia artificial bebe de una fuente que son todos los datos que se construyeron hasta hoy. No sé hoy qué es, 9, 10 de julio. Bueno, la inteligencia artificial bebe, su materia prima, son todos los datos que se construyeron hasta hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mucha posibilidad que más que producir realidad, reproduzca realismo, reproduzca lo que se hizo hasta hoy, ¿no? Más que producir realidad, reproduzca realismo, ¿no? Que trabaje sobre lo posible, sobre lo que se ha construido hasta hoy. Y justamente ahí entra el ser humano, el valor añadido del ser humano, que es desafiar los márgenes de lo posible. A veces a través de un error inesperado, ¿no? Que todos dicen, pero si los datos hasta el momento decían que eso no podía pasar, que no sé qué, y pasa, porque un ser humano, sea por virtuoso o por error, rompe lo establecido, rompe lo que estaba pronosticado y aparece algo nuevo. Bueno, ahí creo que también hay un límite de la inteligencia artificial, ¿no? De no tampoco ser tan soberbios de pensar que con esto se acabó la historia. ¿Cuántas veces hemos escuchado que se acabó la historia? Bueno, ya está, ahora van a manejar las máquinas de acá, ya está, ya sabemos cómo se van a armar las narrativas, ya sabemos cómo va a ser el mundo. No, o sea, por más que queramos, no vamos a lograr ese determinismo, esa certeza de hierro, que va a ser todo, ya sabemos cómo va a ser todo, no. Siempre va a estar el error, siempre va a estar la virtud de un ser humano para romper lo previsible, para romper la certeza. Algunos textos, les soy sincero, de estos he leído dos. Este de Kissinger me gustó, son 15 ensayos sobre el tema de inteligencia artificial, ya tiene 2 años, pero está muy bueno. Es un libro que no habla de comunicación política, pues a mí me decía, ¿quieren de comunicación política e inteligencia artificial? La verdad no encontré, porque es todo relativamente nuevo. Sí hay sobre Big Data, que es inteligencia artificial y comunicación política, pero yo calculo que se referían al tema de los procesadores de textos nuevos, y todavía eso es literatura que se está produciendo, pero estos dos primeros, de hecho los he utilizado para un trabajo, son bastante buenos. En el primero son 15 ensayos de diferentes profesiones, políticos, empresarios, científicos, que cuentan su experiencia de primera, de cómo aplicar la inteligencia artificial en sus profesiones. El segundo, de todo el tema de cómo se puede combinar el tema del marco del encuadre con inteligencia artificial. Y el tercero, que me lo recomendaron, lo estoy chusmeando hoy en las reseñas que tiene, que es este atlas sobre inteligencia artificial, que más que nada es una especie de diccionario sobre la inteligencia artificial para conocer cómo se hacen los procesamientos, el mecanismo, cómo se crea una aplicación, las diferentes etapas que tiene para probarse una inteligencia artificial, que me parecía que estaba piola para ponérselo. Así que ahí dejo esas 3 recomendaciones, y como les decía, ahí está mis redes, y obviamente mi mail, para que me pidan, me manguen lo que quieran, respecto a esto, otros temas, estoy a su disposición. Si quieren podemos hacer, no sé si quieren le va a dar el correazo, dice Maritalian. Si quieren hacer unas preguntas, intercambios, reflexiones, obviamente totalmente abierto. Muchísimas gracias, Go. Bueno, el resto, como ya sabe, se anota en el chat, levanta la manito o abre el micrófono cuando quiera.
arranco yo a preguntarte un poco, bueno, como desafío para los consultores y para las endorfinas políticas, ¿cómo hacemos los consultores para estar todo el tiempo corriendo detrás de las métricas, ¿no? Que los políticos y las políticas todo el tiempo quieren ver, bueno, todos resultados cuantitativos, que se cumplan objetivos, KPIs, y que todo el tiempo nos piden como ser más precisos en eso, y estas nuevas herramientas nos exigen mucho más. ¿Cómo se hace un poco para estar a la altura de eso? Está muy buena la pregunta. Se me ocurren 3 respuestas. Una, para que no se vuelvan locos, porque esto generalmente produce mucha ansiedad, ¿no? Esto uno ve las herramientas y dice, uy, para empezar, para calmar, cada vez nuestro proceso de aprendizaje es más rápido. Chicos, yo esta Voyant Tools, de hecho, Sami, Enana, te la recomiendo a vos para el tema de pasar los focus. Ahí metés la desgrabación y te vas a poder armar las palabras más repetidas de los focus, qué palabras riman con tal palabras, qué palabras se correlacionan. Por ejemplo, digo a los que se dedican a los focus group, Voyant Tools es un golazo. Vos sacás la grabación del focus, la metés ahí y vas a poder analizar todo cuantitativamente. O sea, vas a combinar una herramienta cualitativa con una presentación de informe cuantitativo, más allá del valor añadido que después uno le puede llegar a poner. Dicho esto, no se vuelvan locos, vayan de a poco, pero también estén tranquilos que el proceso de aprendizaje cada vez es más rápido, las herramientas, yo no soy muy ducho tampoco en el proceso de aprender, todavía de hecho estoy con muchas herramientas ahí probando, pero anímense, o sea, mi consejo de esto es anímense, métanse, prueben, jueguen, tómense 1 hora por día, jueguen, prueben, error, error, hasta que dan en algo que es interesante. El otro día hacía una presentación al ministro de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires sobre sus redes sociales, utilicé Fanpage Karma, que me parece extraordinaria, y de hecho es la que creo que voy a pagar, y empezaba a encontrar cosas muy, no quiero entrar en detalle, pero muy buenas, no solamente esto que digamos del horario, sino las palabras que le estaban funcionando, las palabras que no le estaban funcionando. Empezaba a ver cuál era la agenda, hice comparativa de mercado con la agenda de su opositor, qué era lo que le estaba funcionando al opositor, y yo esto lo empecé a jugar, esto me lo presentó una amiga investigadora hace 1 mes y medio, 2, Fanpage Karma. Y encontramos ahí 3 o 4 líneas que eran claves para mejorar el funcionamiento de las redes sociales. No fue que cambiamos la narrativa, wow, nada. Mejoramos tema horario, tema de vocabulario, posteo y tema de formato del tipo de publicaciones que teníamos que usar. Punto. Y ya cambiamos la dinámica y generamos un mayor impacto, mayores reacciones con las redes sociales. Y con relación al cliente, yo creo que también ese es el desafío siempre de un consultor, que es cómo atar el corto plazo con el mediano, ¿no? Me parece que eso es una incomodidad que siempre van a tener, que es el político está obsesionado con las métricas de cuántos likes tuvo un Instagram, una foto de su familia o un TikTok, y ustedes está bien, están concentrados en esas métricas, pero también están concentrados en generar la identidad, el intangible. Y ustedes saben que un intangible, en serio, tarda años en generarse. Que la gente asocie a una candidata con el valor de transparencia, por ejemplo. Eso tarda años. O por lo menos meses, largos meses. Entonces, no se vuelvan locos por las métricas, está bueno para perfeccionarlo, pero todas estas herramientas, y acá vuelvo al principio, todas estas herramientas, desde las de medición hasta las de procesadoras de textos, sin una narrativa que las ordene, sin un sentido estratégico, sin un norte, no sirven de nada. Van a entrar en un tacticismo que los va a volver locos, que van a estar ahí en el día a día de esto tuvo más like, entonces cambiamos y hacemos esto. Eso tiene que tener una narrativa que lo ordene, y ahí también es importante no solamente la demoscopia, acuérdense, sino también el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? La visión que tiene la candidata o el candidato, cómo piensa que tiene que ser el país, qué va a hacer en cuestión económica, qué va a hacer en cuestión de seguridad, qué piensa respecto a la inmigración. Bueno, si no hay eso, no hay nada, chicos. O sea, yo en esto soy como muy político, me pongo del lado de la política tradicional.
Si no hay eso, si no hay visión, si no hay conocimiento por parte del político sobre el contexto donde está operando, no hay nada. Por más que utilicen lo que utilicen, para mí inteligencia artificial, lo que quieran, es un proyecto que no es sostenible. Insisto, es tan importante el liderazgo como la sociedad, o sea, la opinión pública, lo que medimos de la sociedad. Pero yendo a lo tradicional, el liderazgo tiene que estar. Consultas, dudas, comentarios. Vamos, che, la última semana que nos vemos. Están cansados. Hola, ¿cómo Ay. estás? Acá estoy, Vero. ¿Me escuchan? Perfecto, Vero. Yo le había comentado a Samantha hace unas semanas por el tema de inteligencia artificial, porque la verdad es que estoy trabajando en un proyecto de libro de comunicación legislativa o comunicación parlamentaria, y lo estoy haciendo con otras personas, y pensábamos incorporar un capítulo sobre inteligencia artificial, pero aplicada al ámbito legislativo. Bueno, y en esto estuvimos buscando información, pero me sirven un montón muchas de estas aplicaciones que mostraste, y ya me las anoté. Pero estaba buscando quizás alguna experiencia que tenga más que ver, quizás no la hay, digo, pero con el trabajo directo hacia la comunidad, hacia el vecino, hacia el votante, digo, quizás no tanto relacionado con el tema de armar un documento, analizarlo, o buscar no sé, armar este tipo de nubes, pero sí que tengan que ver más con facilitar quizás la comunicación entre la sociedad y las legislaturas, o entre la sociedad y los políticos en sí, o las instituciones, mejor dicho. Buscando, encontré en un Instagram de Ecuador, de la Asamblea de Ecuador, que habían armado un personaje también así medio parecido a este video que mostraste al comienzo. Armaron un personaje que se llama Matilde o Matilda, ahora no me acuerdo, y la presentan y dice: hola, soy Matilde, es un personaje creado por inteligencia artificial. Te voy a contar novedades de la Asamblea de Ecuador y qué sé yo. Es como que quedó ahí medio como en una presentación, porque lo subieron un posteo, después subieron creo que 2 más, y después hasta el momento no volvieron a subir nada nuevo, así que quedó ahí como medio en stand-by. Pero bueno, estaba buscando en realidad información como para poder darle un poco de sustento. Quizás no es el momento para incorporarlo al libro, y estamos viendo. No, sí, Vero, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, este que te decía, le da la era de la inteligencia artificial, eso tiene, no sé si comunicación legislativa exacta, pero yo los que leí, por ejemplo, el de Kissinger, todo, o sea, son análisis, bueno, y Harari también hace proyecciones. Lo que pasa, Harari lo dijo hace 2, 3 años. Y, El de Homo Deus. Homo Deus, o sea, habla bastante también de inteligencia artificial, de qué es lo que se viene, pero por ejemplo, y de hecho te lo puedo mandar digital, sí hay experiencias, pero no, comunicación legislativa, yo recuerde, no había ningún ensayo, eran científicos, bueno, está Kissinger de política exterior, pero sí te mostraba cómo se podía aplicar. Estaba pensando recién, digo, también, el chatbot es algo que se utiliza mucho, para mí, las empresas lo utilizan más que la política, ¿no? Que entras y cada vez más les preguntás si te manejás con una máquina sin inquietudes, pero inteligencia artificial también es esto. Miren el chat, miren la cámara, por favor. Inteligencia artificial es esto también. Esto es el servicio de bici acá en Madrid, Bicimad. Yo saco la bici con la aplicación, esto con el QR, y me marca a dónde puedo ir, ¿no? Y cuántas bicis disponibles hay en cada estación de anclaje. Esto es inteligencia artificial, chicos, que se va actualizando constantemente para mejorar el tema de la movilidad, del transporte en el ciudadano. Esto es procesamiento de datos a gran escala, automatizado, ¿no? O sea, inteligencia artificial plena. No, bueno, de hecho, el de Barcelona tiene además, me contaba una amiga, está parando en casa ahora, tiene además para reservar bici antes de llegar, ¿no? O sea, tenés como 3 minutos antes que vos ves que hay liberada 7 bicis en tu estación más cercana y te reservas una, vas y la sacás. No sé, y voy a chusmear de comunicación legislativa si ya hay algo publicado. Yo estoy seguro que sí. Esto que yo le decía,
los cambios son cada vez más repentinos, más profundos y más rápidos, y la literatura va un poco despacio, pero yo ya creo que de todo, por toda esta oleada de ChatGPT que empezó el año pasado, algo escrito ya debe haber. Voy a chusmear a ver si hay de comunicación legislativa. Mandame un mail, así ya quedamos en contacto, y primero para mandarte y si encuentro comunicación legislativa, obviamente también mandarte. Bueno, gracias. Por favor. Y también Vero, no sé, me suena como que con la cantidad de papelerío, de proyectos en comisión y todo eso, algo de eso puede llegar a ver que facilite. No sé, Seba, cómo es la experiencia legislativa allá en México, por ejemplo, pero acá en Argentina hay 1000 proyectos que la gente presenta, que quedan encajonados forever, que viste que los políticos no quieren, bueno, que pasan a comisión el tiempo. Quizás algo que pueda aglutinar todo eso sería a ver si a alguien se le despierta alguna neurona para agilizar toda esa info. Eso que dice Sami, Trabajé- perdón. No, disculpame. No, Vero, por favor. No, que trabajé en mi tesis de grado cuando me recibí de periodista sobre la accesibilidad de las páginas institucionales que permiten para que puedan permitir el buen funcionamiento de los lectores de pantalla y algunos ajustes de personas que quizás no son ciegas, pero sí tienen alguna disminución visual o por algún tema de contrastes de colores o de tamaño, que lo puedan hacer de manera automática desde el celular. Y bueno, y había muchos programas que se pueden utilizar desde la programación de esas páginas web para que, por ejemplo, porque cuando nosotros arrancamos con esa idea, en un momento habíamos pensado en armar una página web que no tuviera prácticamente imágenes, ¿no? Y charlando con un montón de personas ciegas y con un montón de fundaciones que trabajan en este tipo de temáticas, nos dimos cuenta que en realidad le podíamos incorporar una descripción en los comandos que brindaba información sobre esa foto. Entonces, por ejemplo, no sé, era una palabra que decía foto, clase de Go Araqueta, ¿entendés? No sé, sobre inteligencia artificial. Y lo mismo con los videos, cuando la persona se posicionaba sobre el video, en código oculto aparecía información de referencia como video, dar play aquí, en el lugar en donde la persona tenía que tocar para que se pueda reproducir ese video. Pero ¿Eso digamos, hay un lo montón de hiciste de grado? herramientas. ¿Eh? ¿Eso lo hiciste de tesis de grado? Sí, Muy bueno. Muy práctico. sí. Y para la presentación llevamos antiparras, se llaman, lo que usamos para dormir en el avión. Muy Entonces, bueno. bueno, las personas que presenciaron la defensa, nos tapamos los ojos y navegamos el sitio con... Bueno, pero por ejemplo, se me ocurren así, te estoy diciendo, así, me entero lo que pienso mientras hablo. Pero, por ejemplo, Audience Insights, si tiene cuenta oficial el Parlamento, no sé, provincial o lo que sea, si tiene cuenta oficial en Twitter, en Instagram, en Facebook, bueno, ver cuáles son los públicos me parece algo básico para saber a qué públicos no están llegando. O sea, y a esos públicos que no están llegando, ver cuáles son los intereses y cómo podemos llegar a generar contenido del Parlamento para llegar a esos públicos. Ahí ya me parece que Fanpage Karma y Audience Insights las podés aplicar tranquilamente a Parlamento. Una Fanpage Karma para ver de qué está hecho el seguidor del Parlamento. Y Audience Insights para ver los seguidores que te faltan. Obviamente ahí vos tenés que armarte un par de clústeres de categorías. O sea, suponete que sea etaria. Che, no nos están siguiendo de 40 años para abajo. Bueno, saber cómo con Audience Insights lo que te va a dar es en determinado territorio, provincia de Buenos Aires, qué intereses tienen esos chicos en las redes sociales, o sea, qué hacen en las redes sociales. Y eso ya es materia prima para saber qué contenido podemos llegar a generar, o qué acciones para que participen, para llegar a personas de menos de 40 años. Y lo mismo con el tema de, por ejemplo, las exposiciones, un buen trabajo a mí, digo, pensando en el libro más que Voyant Tools, por ejemplo, para ver, insisto, tema de
discurso y polarización en el hemiciclo, ¿no? En las exposiciones de, no sé, de los jefes de la bancada. Bueno, Boyan Tools, con que te agarres una buena muestra de los jefes de la bancada, te puede llegar a hacer un festín con el tema del discurso polarizador. Digo así, al correr, ¿no? 3 de las que vimos que podés llegar a utilizar. Unas más prácticas, Fanpage Karma de Audience Insight, y otra más analítica, como es Boyan Tools. Y lo hizo Gracias. una inteligencia artificial, pero se me ocurrió esto, que el Instagram, vieron que ahora también se puede hacer como los círculos de, como armar carpetas de usuarios, por así decirlo, como ya te permitía Twitter, que quizás puede ser una idea para decir, bueno, de esto hablo sobre salud, de esto, a vos te va a llegar, si hablo de educación, te va a llegar eso, ¿se entiende? Como hacerle llegar a diferentes usuarios solamente la temática que a ellos les puede llegar a interesar, o sea, como que se suscriban a esa temática o algo por el estilo, para que solo les llegue lo que les interesa, porque escuchándolo a Gogo, sobre a quién le hablamos y a quién no, me suena que las legislaturas quizás le hablan es la política hablándole a la política, ¿no? Y que quizás cómo podemos hacer ese puente de interés con el resto de la gente. ¿Más consultas, dudas? Seba, ¿querías decir algo? Que habías tenido la mano levantada. Sí, pero era más bien un comentario. Por ejemplo, en mi trabajo, también estoy en el ámbito legislativo, pues tenemos que hacer la información sobre iniciativas o cambios a la ley lo más digerible posible para que la ciudadanía entienda. Entonces, muchas veces cuando queremos comunicar lo que hace algún diputado o diputada de la bancada y no hay tiempo para poder leer toda la ley, todo el proyecto e interpretarlo, lo que yo hago para ahorrar un poco de tiempo, utilizo ChatGPT, selecciono parte del decreto, parte del texto y le pido que me lo explique como a niños. Entonces, automáticamente lo explica muy fácil y ya vemos de qué manera el legislador puede contarlo o hacer algún copy para redes sociales. Se lo recomiendo. Muy bueno. Bueno, ven, esto que Bueno. dice, esto era lo que yo decía hoy de cómo manipulamos nosotros, ¿no? También, y cómo eso lo incorporamos a nuestro método de trabajo. Me parece que también es eso de cómo le encontramos la vuelta a estas diferentes herramientas. Insisto, chicos, ahí hay un mundo abierto que es probar y equivocarse. No es tampoco. Las posibilidades que le dije son las posibilidades que yo probé hasta ahora. Chicos, esto no soy Newton, ni mucho menos, es lo que yo fui probando hasta ahora en las diferentes cosas que estoy haciendo. Recién se me ocurría lo de Sami, por ejemplo, lo del focus, esto que digo para que también entiendan lo que es el valor humano, ¿no? De esto de cómo manipulamos nosotros la herramienta. Y después, solo para defender al sindicato legislativo, también hay que mirar con 80 ojos lo que te manda el chat o lo que sea, porque por ejemplo acá hace una semana nada más hubo una discusión en el Congreso sobre cuánta gente tenía que estar sentada para que salga una ley, cuánta gente bueno, y era todo por la discusión porque no había un I/O en un artículo, pero en el otro no. Entonces, si el otro lo decía, era porque era importante, y si no lo pusieron en el otro es porque no era requisito. Entonces, todo eso, la técnica legislativa, igual lo viejo, por así decirlo, o mejor dicho, lo tradicional, también es importante para pensar en este equilibrio que nos planteaba antes Gogo. Bueno, amigos, creo que ya hemos tenido una linda discusión, lindos pensamientos y perricos, así que no me queda nada más que agradecerte, Gogo. Como saben, Gogo es también codirectora y estaba detrás de todo lo que estuvimos haciendo todo este mes, así que te agradezco de nuevo, Gogo, y a todos les agradezco por haberse conectado, y nos queda la última semana. Así que mañana nos vemos, horario habitual, 21 horas. Marie, no te veo mañana, pero te veo seguramente prontito. Y el resto los veo mañana, 19 horas Ecuador, 21 horas Argentina, miércoles, y el jueves de nuevo para tener mañana clase con Ezequiel Parolari, y el jueves con María Gracia, que es nuestra codirectora también, y cerramos con ella. Gracias a todos. Cierran fuerte, me gusta. Sí, sí. Parolari, síganlo, es un consultor
con mucha trayectoria en todo lo que es Centroamérica, bueno, Ecuador también. Y María Gracia es una de las 3 periodistas más influyentes de Ecuador, periodista de Teleamazonas, así que exprímanlos. Abrazo grande a todas y a todos, y cualquier cosa nos escriben. Gracias, Ami. Nos vemos. Muchas gracias.